en CETX. Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. Lo que está ocurriendo en el Cauca es la continuación de una estrategia de control territorial que comenzó en el Catatumbo y en el Chocó. La azonada en el Plateado, el intento de quemar vivos y luego secuestrar a 28 policías y a un soldado por parte de las FARC, evidencia el enorme poder del grupo narcoterrorista en el Cauca, muy similar al que tiene el ELN en el Catatumbo. La tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 miembros de nuestra fuerza pública en el corregimiento del Plateado, La Hacienda, vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad de nuestros uniformados. En el marco de esta acción criminal, incendiaron 2 vehículos oficiales. De hecho, las demostraciones de poder del narcoterrorismo son tan violentas como las que cometieron las FARC durante la ingrata zona de despeje del Caguán. Sin embargo, la situación ahora es mucho más crítica que en 2002, pues el proceso de demolición de las Fuerzas Armadas, emprendido por Petro, terminó por paralizar a las tropas y dejar a la ciudadanía a merced del narcoterrorismo. Es más, los narcoterroristas aprovechan las gabelas otorgadas por el gobierno y se atreven a ordenarles a sus combatientes que quien no se sume, quien no se someta a la azonada, debe ser ejecutado para luego achacarle el muerto a los militares. Reúname toda la gente y el que no quiera salir, métale su tiro y échele la culpa a los militares. Porque ahí tenemos que quemar esos juguetes, sí o sí, ¿listo? Estamos en eso. Y el viejito marica ese que no quiere colaborar, dígale igual que si quiere que vamos y le evitamos las hijas, ¿listo? Mientras tanto, Petro, el enajenado, tiene el descaro, el cinismo, la inmoralidad de intentar lavarle la cara al terrorista alias Jesús Santrich, al convertirlo en poeta, porque supuestamente en los audios que escuchó encontró que el tipo quería enviar libros, como si los narcotraficantes hablaran de droga directamente en los audios y en las comunicaciones. Al mismo tiempo, guarda silencio frente a las atrocidades de los herederos de Santrich en el Cauca. A Santrich, y yo mismo constaté, el presidente de Colombia hoy constató que las grabaciones nada tenían que ver con envío de 5 kilos de cocaína a los Estados Unidos, sino con 5.000 libros de poesía que había hecho Santrich y que les esperaba que los editaran en México. Las comparaciones son necesarias para entender la dimensión de los hechos. Mientras el gobernador de Antioquia viajó de inmediato a Valdivia y Tarazá para conocer de primera mano las consecuencias del acto terrorista del ELN en la vía que comunica a Medellín con la costa atlántica, Petro está desatado en su andanada contra todo aquel que se manifieste contrario a sus elucubraciones dogmáticas. Lo del Cauca no es de interés presidencial. En este puente, debajo de él fue que activaron una gran carga explosiva
que tuvo que haber sido muy potente para haber levantado la vía como finalmente lo hicieron. Y yo pienso que ambos están equivocados. Tanto la extrema derecha y su gran empresariado, que no está aquí. Petro viajó a la zona del Catatumbo en días pasados, lo que significa que en la práctica, 2 meses después, se dignó acudir a la región que ha sido golpeada, sin clemencia, por el narcoterrorismo del ELN y las FARC. Esto supone que a más tardar en mayo o junio, Petro viajará al Cauca para atender, con la premura habitual del presidente, la crisis en ese departamento. Sin embargo, en Tibú no le fue bien al presidente. Comencemos por resaltar que la asistencia fue menos que lánguida. Ojo con lo que acabo de decir. A esto se suma que al mandamás le restregaron en la cara las malas decisiones y sobre todo la desconexión que tiene con la realidad de esa zona del país. Aunque hay que decirlo, es la misma desconexión que ostenta con todo el territorio nacional. Catatumbo, señor presidente, no necesita y no requiere de un estado de conmoción interior para implementarse. Y no necesita, señor presidente, el estado de conmoción interior para desarrollarse, para implementarse, porque lo que necesita y requiere el pacto, señor presidente, es que se comprometan vigencias futuras. Los hechos demuestran que la paz total es otro portentoso fracaso de Gustavo Petro. Lo que se está viviendo en el Cauca es una prueba más, dolorosa y aterradora, de que las disparatadas políticas de seguridad de Petro han permitido el crecimiento exponencial de la amenaza narcoterrorista en Colombia. ¡Ey, cubre, cubre! ¡Cubre, Sofía! ¡Vamos, Sofi, vamos! El Cauca, como el Catatumbo, son territorios inundados de cultivos ilícitos. Esa es una vieja realidad. Sin embargo, si la amenaza es la producción de hoja de coca, pues la sensatez indica que hay que erradicar el combustible que incendia a esas regiones. ¿Y qué hizo el gobierno? Acabar con la erradicación forzada y de esta manera dejar a los campesinos a merced de las fuerzas oscuras que en la práctica gobiernan esos territorios. Lo peor es que cuenta con una cúpula militar servil y sometida a los caprichos presidenciales. El deber de las fuerzas militares es con el pueblo colombiano, no con Petro. El ministro de Defensa agradeció a Petro por mantener a las fuerzas militares bien. Con esta decisión que usted ha tomado, señor presidente, que puedo decir que es de las más valiosas que un gobernante haya tenido, incluso para elevar la moral combativa de nuestros hombres. Es un deber de todo gobierno mantener a sus fuerzas militares bien. Ministro, está bien la gratitud, pero no puede ser excusa para perder la independencia. Está bien agradecer, pero no se deje meter los dedos a la boca. Las fuerzas militares deben proteger a los colombianos, no a un presidente. La mirada sesgada y buenista de mimar a los campesinos que siembran cultivos ilícitos, como si requirieran un trato especial al creer que son incapaces de ser legales, tiene al Cauca, al Catatumbo y al Chocó, entre otras zonas, en guerra total. Es la ausencia de la erradicación y la negativa tosuda y doctrinaria de no fumigar lo que tiene en llamas al Cauca y al Catatumbo. No nos engañemos. La historia ha demostrado que la erradicación voluntaria no funciona, simplemente porque el control territorial lo ejercen los violentos y no el Estado. Ya sea por miedo, connivencia o interés económico, los ciudadanos están siendo condenados a someterse a las arbitrariedades de los terroristas. De hecho, en el Plateado, el cabecilla de las FARC dio la orden de suspender la compra de pasta de coca hasta que todos los militares salgan del territorio.
es que los narcoterroristas han sentido tanta presión de las Fuerzas Armadas que han llegado al extremo de construir e inaugurar obras de infraestructura en el cañón del Micay. Encontramos entregándole una obra que construimos con recursos de las FARC para entregarle más o menos a 50 familias que son las beneficiarias de esta obra, una infraestructura. No solo eso, el control territorial que ejercen en el Cauca es de tal magnitud que se pavonean orondos por varios puntos de la geografía del Cauca, asaltando, por ejemplo, el Banco Agrario y aterrorizando a la población con chalecos bomba, como ocurrió en Suárez, Cauca. 3, 2, ¡fuego! Y claro, mientras las FARC inauguran puentes, el gobierno saca pecho con unas cuantas carpas que sirven de hospital en la zona. Es que en eficiencia, hasta el narcoterrorismo supera al inepto gobierno Petro. La paz total es una estafa, un fraude portentoso que Petro les está haciendo a los colombianos que en mala hora decidieron votar por él. Antes, en la antípoda, es decir, en la guerra total, la gente se sentía más segura y sus necesidades les importaban a esos presidentes que Petro critica tanto. Hoy, en la paz total, hay desplazamiento masivo, muertos al por mayor, masacres y ataques aleves contra las Fuerzas Armadas, además de una sensación permanente de zozobra en todos los colombianos. ¿Acabará esta pesadilla en 2026? TX Colombia, la contundencia de los hechos.